¿Estás seguro de que tu casa está vacía cuando apagas las luces? Porque lo que vas a escuchar podría hacerte dudar de cada sombra que ves en la oscuridad. Hoy en Creepy Capital te traigo una historia real que mezcla el terror psicológico con lo paranormal. Durante el primer relato lo único que te diré es lo siguiente: una madre soltera, su hijo pequeño y una presencia que parecía vivir en su propia casa sin que ella lo supiera. Quédate hasta el final, porque este relato se vuelve cada vez más perturbador. Y al final entenderás por qué las paredes pueden esconder más que ladrillos. Si te apasionan los casos paranormales reales, los relatos de casas embrujadas, los encuentros con entidades extrañas, este video es para ti. Suscríbete y activa la campanita, porque en Creepy Capital el miedo es real y siempre acecha donde menos lo esperas. Hace 2 años, la vida dio un giro inesperado para mi familia. Mi abuela se fracturó el fémur en 2 partes y tras una cirugía fue enviada de vuelta a casa. Durante 3 meses enteros estuvo confinada a su cama, inmóvil. Parte de su tratamiento requería inyecciones diarias y nosotros asumimos esa responsabilidad. Mi padre trabajaba hasta tarde, así que solíamos llegar entre las 7 y las 9 de la noche y nos marchábamos casi siempre pasada la medianoche. Aquella noche en particular era una de esas noches invernales que parecen sacadas de una postal. Luces navideñas colgaban de los postes, algunas casas relucían tímidamente y el aire tenía ese aroma festivo que solo el invierno puede traer. El cielo estaba tan claro que parecía un mapa estelar desplegado sobre nosotros. Vivimos en una zona rural de Rumanía, separados por un denso bosque. La casa de mi abuela está justo al otro lado. Crecí rodeada de esos árboles. El bosque era parte de mí. Desde pequeña me perdía entre sus senderos, recogía setas, recolectaba flores silvestres y en invierno construía figuras de nieve. Mi abuelo me había hecho un arco de madera con flechas y yo los llevaba conmigo como si fueran parte de mi uniforme. Los guardabosques me conocían bien, me daban caramelos, me ofrecían llevarme a casa y me enseñaban qué hacer si me encontraba con un oso o un lobo. Uno incluso me enseñó a atrapar conejos, aunque siempre los liberaba luego de acariciarlos un rato. El bosque era mi segundo hogar, pero esa noche aprendí algo distinto. El peligro no siempre acecha entre los árboles. A veces viene del pueblo. Mi madre había decidido acompañarnos para preparar comida fresca y dejar la casa de mi abuela limpia. Se nos hizo tarde. Subimos al coche, esperamos que el motor entrara en calor y partimos. Recuerdo haber mirado el reloj digital, 1:24 de la mañana. Temperatura, -11 grados Celsius. Mi padre iba contando una anécdota absurda sobre un compañero de trabajo que se había electrocutado tratando de aspirar el agua que olvidó correr en el baño del director. Mi madre lanzó un chiste en rumano que hizo que los 3 estalláramos en risa. Las farolas del sector estaban apagadas, algo común en esas fechas para ahorrar electricidad. Al mirar por la ventana, observé una casa abandonada. Los ancianos que vivían allí habían fallecido y sus hijos se habían marchado al extranjero, como muchos en esta zona. Estábamos subiendo una colina cuando algo sobre el tejado de esa casa llamó mi atención. Al principio creí que era una simple acumulación de nieve, hasta que abrió los ojos. Allí, erguido sobre el tejado, se alzaba un ser imposible. Su silueta era la de un lobo enorme, con ojos azul hielo que brillaban bajo la luna. Su hocico húmedo y largo parecía olfatear el aire. Tenía extremidades parecidas a las de un perro, pero sus pies eran humanos. No tenía garras, sino pies como los nuestros, desnudos y pálidos bajo la nieve. Me quedé sin palabras. Por un momento,
No sentí miedo. Era hermoso, sobrenatural. Su pelaje blanco reflejaba la luz lunar como una joya enterrada en hielo. Pero ese hechizo se rompió cuando enseñó los dientes. Saltó del techo al suelo y comenzó a seguirnos. Mis padres seguían conversando, sin darse cuenta. Yo lo miraba a través del espejo retrovisor, paralizada, aferrándome a la manga de mi abrigo con tal fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Empecé a rezar. Nunca he sido creyente, pero en ese momento supliqué en silencio que no nos alcance. Por favor, no con ellos aquí, que no se acerque más. Mi padre, finalmente, lo notó. Su cara se quedó inmóvil. Luego me miró y con una calma casi antinatural dijo: «Deja de observarlo». Mientras hablaba, estiró el brazo y aseguró la puerta del lado de mi madre, luego la suya. Yo hice lo mismo. Primero la trasera, luego la mía. Pisó el acelerador. Aquel ser aumentó el ritmo. Lo escuchábamos acercarse, cada vez más cerca, hasta que algo cayó con fuerza sobre el techo del coche. Luego se deslizó hacia el frente, justo en nuestro camino. «¡Cuidado! ¡Un perro!», gritó mi madre. Mi padre encendió las luces largas y giró el volante con destreza. Aceleró como nunca. Yo no dejaba de mirar hacia atrás, esperando ver si aún nos seguía. Pero Número se había quedado allí, inmóvil, viendo cómo nos alejábamos, hasta que una curva lo borró de la vista. Nuestra casa está a unos 10 kilómetros de ese punto. Cuando llegamos, salí primero para abrir el portón mientras mi padre maniobraba el coche por el camino de entrada. Nuestro perro corrió hacia mí, feliz, agitándose en la nieve y lamiendo mis manos como si no me hubiera visto en años. Mientras cerraba el portón, miré instintivamente hacia la colina que se alza justo frente a nuestro hogar. Allí estaba, parado al borde del bosque, con su pelaje aún más blanco que la nieve. Sus ojos me observaban desde la distancia, o al menos eso sentí. No se movía, solo me miraba. Después de unos segundos, se giró con tranquilidad y se perdió entre los árboles. Desde entonces, no ha vuelto, pero sé que recuerda dónde vivimos. Mis padres prefieren no volver a hablar del tema. En cuanto a mí, no sé si lo volvería a enfrentar, pero si lo hiciera, con una sola mirada me bastaría. Después de todo, fue una de las criaturas más hermosas que he visto en mi vida. Estoy escribiendo esto rápido. Tengo que salir a visitar a mi abuela otra vez. Ahora, conduzco sola. La historia que les voy a relatar sucedió cuando tenía entre 11 y 12 años, así que debe haber sido en 1999 o quizá en el 2000. Vivo en el corazón de Suecia. Mis padres llevaban ya varios años separados, y ese día, mi hermana menor y yo estábamos visitando a nuestro papá en su granja. Él criaba cerdos para uno de los principales productores de carne del país. Siempre me han fascinado los animales, y disfrutaba pasar el tiempo en la granja alimentándolos y acariciando a los pequeños cerditos. Mi papá había construido las instalaciones para los animales algunos años atrás. Al entrar por la puerta principal, te topabas con un largo pasillo. A la derecha había 4 puertas, a la izquierda 2, y al fondo una puerta que daba a la parte trasera del edificio. La primera puerta a la derecha conducía a una oficina y al área de personal, la segunda a un almacén, las siguientes 2 a establos numerados 1, 2 y 3, cada uno con 48 corrales individuales donde se alojaban los cerdos. La primera puerta a la izquierda daba al granero. Unas semanas antes del parto, cuando los lechones alcanzaban un tamaño adecuado, las cerdas eran trasladadas a otras granjas para descansar unos meses antes de ser preñadas de nuevo. Los lechones permanecían con nosotros hasta alcanzar el peso para ser enviados al matadero.
El día que les cuento fue un invierno muy frío, probablemente en diciembre o enero. La tierra estaba cubierta por una fina capa de nieve y el cielo completamente despejado, un día invernal perfecto. Mi hermana y yo llegamos a la granja alrededor del mediodía y pasamos la tarde ayudando en los establos. Recuerdo que en el establo número 1 estaban los cerdos de matanza, jóvenes de pocos meses. En el número 2, las cerdas preñadas listas para dar a luz en cualquier momento. Y el establo 3 estaba vacío, recién limpiado y preparado para recibir una nueva tanda de cerdas preñadas que llegarían en unos días. Mi hermana estaba aburridísima ese día. Lo único que le gustaba era jugar y acariciar a los cerditos recién nacidos, pero no había ninguno en ese momento. Mi papá estaba en el establo 3 reparando una puerta rota que se dañó al mover a los cerdos de matanza que estaban allí antes. Yo acababa de entrar al establo 2 cuando mi papá me llamó para contarme que había encontrado a uno de los cerdos de matanza herido. Era común que durante su etapa juvenil, al establecer jerarquías, los cerdos se hicieran algunos rasguños o mordidas, pero lo que este cerdo tenía parecía más serio, una pata delantera rota. Sentí un nudo en el estómago, porque sabía que no podríamos hacer nada y que el cerdo tendría que ser sacrificado para acabar con su sufrimiento. Siempre me afectaba cuando pasaba algo así, y ese día no fue la excepción. Ayudé a mi papá a encontrar al cerdo y lo llevamos hacia la parte trasera del edificio. Allí había un enorme tanque circular de estiércol, de aproximadamente 15 metros de diámetro y varios metros de profundidad, parcialmente enterrado en la tierra, con solo 1 metro sobresaliendo por encima del suelo. Cruzamos hacia el otro lado del tanque y mi papá sacó una pistola de perno de carnicería, pero me negué a quedarme afuera mientras él hacía lo que tenía que hacer. Regresé adentro y seguí alimentando a los cerdos, escuchando música para distraerme y no pensar en el pobre animal. Después de un rato, mi papá vino a decirme que tenía que ir al taller a buscar unas herramientas para arreglar la puerta y me preguntó si quería acompañarlo o quedarme allí. Su taller, donde guardaba y mantenía las máquinas agrícolas, estaba a 10 minutos en coche. Le dije que me quedaría. Lo ayudé a cargar algunas herramientas en el coche y los vi partir, él y mi hermana. Era media tarde, pero ya estaba oscuro afuera. Me quedé sola en la granja, pero no me importaba. Vivíamos justo al sur del círculo polar ártico y en invierno apenas teníamos unas pocas horas de luz al día. Estaba acostumbrada a la oscuridad y los días cortos. El cielo seguía despejado, pero ahora lleno de estrellas brillantes y la luna se veía enorme, más hermosa de lo normal. Entré a la sala de personal a comer uno de los sándwiches que papá había traído para nosotros, y luego volví a limpiar los corrales de los establos 1 y 2. Estos establos tenían pisos de rejilla que se podían abrir para raspar el estiércol y la paja, que luego eran transportados automáticamente al tanque de estiércol detrás del edificio. Debido al frío intenso, tenía que salir afuera para encender una bomba de circulación y evitar que el líquido se congelara en las tuberías. Abrí la escotilla del panel de control, encendí la bomba y cerré la tapa. Al mirar al otro lado del tanque, vi el cerdo que habíamos dejado allí esa mañana. Una tenue luz proveniente del interior del edificio y la luna iluminaban la escena. La nieve bajo su cabeza estaba teñida de rojo. Sentí cierto alivio al saber que ya no sufría. Volví adentro y continué limpiando. Tras aproximadamente media hora, terminé con los establos 1 y 2. Mi papá y mi hermana aún no regresaban del taller, así que decidí tomarme un descanso. Fui a la sala de personal, saqué una Coca-Cola del refrigerador y puse un programa aburrido de televisión para esperar.
Mientras bebía y comía mi segundo sándwich, recordé que había dejado la bomba encendida afuera. Dejé mi comida, caminé por el pasillo hacia la puerta trasera para apagarla. Abrí la puerta, salí, y justo cuando iba a abrir la escotilla del panel, algo se movió en el rabillo de mi ojo derecho, al otro lado del tanque. Miré hacia allá y sentí que el corazón se me paralizaba. Todo mi cuerpo se congeló de terror. Lo que vi fue algo que jamás había visto antes y espero no volver a ver. Al otro lado del tanque había una criatura enorme, inclinada sobre el cuerpo del cerdo muerto que habíamos dejado. Estaba de espaldas a mí, así que al principio solo vi su lomo. Pensé que era un oso pardo, pero era mucho más grande, con una cola peluda y larga, como la de un Golden Retriever. Su pelaje era oscuro, mezcla de gris y negro, con un torso ancho y musculoso, y podía ver el vapor de su aliento elevarse en el aire frío. De repente, se paró sobre sus patas traseras. Era realmente gigante. Calculo que medía entre 2,20 y 2,40 metros. Giró un poco la cabeza hacia la derecha, levantó el hocico al cielo y abrió la boca para tragar un pedazo de carne. La cabeza era definitivamente la de un lobo, pero mucho más grande y oscura. Tenía orejas largas y peludas que apuntaban hacia arriba y un hocico alargado con grandes colmillos. En esta zona hay lobos y osos salvajes, pero esto era algo diferente, algo más fuerte, más imponente, que irradiaba una energía oscura y maligna. La criatura volvió a inclinarse sobre el cerdo muerto, continuando su festín. Me di cuenta de que aún no me había detectado, pero yo estaba tan aterrorizada que no sabía si gritar, llorar o desmayarme. Mi cuerpo permanecía paralizado. Finalmente, reuní fuerzas para retroceder sigilosamente hacia adentro del edificio. Cerré y bloqueé la puerta suavemente. Ya dentro, intenté deslizarme por el pasillo lo más silenciosamente posible para cerrar también la puerta principal. No quería darle ni una oportunidad a esa bestia para entrar. Caminé hasta la puerta del establo número 2, que tiene ventanas que dan a la parte trasera, justo donde estaba la criatura. Miré por la ventana y vi el vapor de su aliento elevarse en el aire frío. De repente, algunos cerdos me vieron a través del cristal y comenzaron a gruñir fuerte. Pronto, todos estaban gruñendo como siempre que alguien aparece en la puerta, esperando comida. Miré otra vez y justo a tiempo vi a la criatura erguirse y girar la cabeza hacia la ventana, mirando hacia donde venían los gruñidos. Solo pude ver la parte superior de su cabeza y las orejas. Se acercó a la ventana. Me senté en el suelo, justo frente a la puerta, y entonces sí, rompí a llorar en silencio. Gateé de regreso a la sala de personal para alcanzar el teléfono y llamar a mi papá. Recuerden que era el año 2000 y yo tenía 12 años. No había teléfonos móviles. Llegué hasta la puerta. Vi que había 2 grandes ventanas sin cortinas ni persianas, y no me atreví a entrar para no arriesgarme a que la criatura apareciera al frente y me viera. Me senté en la esquina, entre la puerta de la sala de personal y la puerta principal. Ya no pude contener las lágrimas. Estaba segura de que ese monstruo intentaría entrar, y si lo hacía, escucharía mi llanto y me encontraría. De repente, la manija de la puerta principal se movió violentamente. Algo intentaba empujar para abrirla. Grité. La manija se movió de nuevo, seguida de 2 fuertes golpes en un intento por forzar la puerta. En ese instante, estaba segura de que iba a morir. La manija se movió otra vez y escuché golpes intensos, pero luego escuché la voz de mi papá llamándome. Me apresuré a desbloquear y abrir. Les dije a mi papá y a mi hermana que entraran rápido y bloquearan la puerta. Cuando me volteé hacia mi papá, vio que había estado llorando y me preguntó qué pasaba. Le conté todo sobre
el hombre lobo que había visto. Me miró en silencio, luego miró a mi hermana, volvió a mirarme y me preguntó si había terminado de alimentar y limpiar los corrales. Asentí y él, pensativo, bajó la mirada por un momento. Luego nos dijo que el resto del trabajo podía esperar hasta mañana y nos llevó de regreso a casa. Por la noche, él volvió solo a alimentar a los cerdos. Mi hermana y yo lo vimos desde el piso superior, mientras cruzaba el patio, esperando que la criatura no estuviera escondida en la oscuridad, lista para atacarlo. Recuerdo que lo vi iluminar con su linterna mientras caminaba. Cuando regresó, le pregunté si había visto al cerdo muerto en la parte trasera. Me dijo que sí, o mejor dicho, lo que quedaba de él. Parecía que algún depredador lo había encontrado y arrastrado hacia el bosque. Después de eso, papá fue muy claro. No podíamos salir después del anochecer. Con el tiempo, he pensado mucho en aquel día, en su reacción, en las nuevas reglas estrictas. Sé que él sabía que esa criatura existía, que acechaba en los bosques alrededor de la granja. Él la había visto. Papá murió de leucemia años después, antes de que pudiera preguntarle más sobre ese suceso, pero estoy segura de que sabía mucho más sobre esa criatura que yo llegué a ver. Esta historia sucedió en la propiedad de mis abuelos, ubicada en las montañas de Colorado, a unas pocas horas de Denver. Mis abuelos vivían en una cabaña bastante grande, rodeada por unas 68 hectáreas de bosque. En ese entonces yo tenía 19 años y decidí salir a cazar, porque era temporada de ciervos y estaba realmente emocionado. Eran las 9 de la mañana, después de un desayuno con panqueques y huevos, preparé una mochila pequeña y les dije a mis padres y abuelos que saldría a intentar cazar un ciervo. Mido 1.93 metros y peso alrededor de 84 kilos, así que no soy una persona pequeña. Me tomó unos 30 minutos llegar a mi puesto, un árbol ubicado al lado del camino. Traté de hacer el menor ruido posible. Hacía un frío intenso, alrededor de menos 12 grados Celsius, pero la sensación térmica era mucho peor. Finalmente, llegué a mi posición, subí por la escalera y me acomodé bien. Era un buen sitio, lo suficientemente alto para tener buena visibilidad, parcialmente cubierto por ramas y hojas. Hice algunos llamados y sonidos para atraer a los animales. Tras unas 2 horas, vi salir 3 ciervas de entre los árboles, justo en mi línea de tiro. No eran lo que buscaba, pero su presencia me animó. Si ellas estaban ahí, entonces los machos no estarían lejos. Tenía mucho frío, así que ese pequeño encuentro me dio esperanza. Después de que las ciervas se marcharan, volví a la espera, pero nada más apareció. Abrí mi mochila, saqué un par de barras de granola y una mezcla de frutos secos para almorzar. Mientras bebía agua, de repente, un enorme ciervo macho de 8 puntas apareció trotando entre los árboles. Casi me atraganto con el agua. Era el ciervo más grande que había visto en mi vida, justo en mi línea de visión, de perfil perfecto para disparar. Estaba a unos 45 metros y mi corazón latía con fuerza. Llevaba conmigo mi rifle personal, un .308 Winchester que mi papá me había regalado el año anterior cuando cumplí 18. Apunté con cuidado, respiré profundo, pero justo cuando iba a disparar, el ciervo salió corriendo hacia los árboles. Maldije para mis adentros, frustrado por haberlo espantado. Al mirar alrededor, con la mira aún en mano, vi algo que me heló la sangre. A unos 9 metros a la izquierda de donde estaba el ciervo, un par de grandes ojos ámbar me observaban fijamente a través del alcance. No podía creer lo que veía. Allí, de pie sobre 2 patas, había una criatura negra como el carbón,
con una cabeza que me recordó a la de un pastor alemán. Sus orejas eran puntiagudas y su tamaño impresionaba. Calculo que medía unos 2,5 metros de altura. No tenía músculos de culturista, sino más bien la complexión de un corredor de élite, delgado, pero poderoso. Sus piernas eran como las de un perro, y sus brazos largos, terminando en garras afiladas. Mostró sus dientes con una mueca amenazante, enseñando sus colmillos mientras gruñía. Quise salir corriendo, pero estaba paralizado, atrapado en una mirada fija con esa criatura. Sentí el miedo más profundo, con la sangre convertida en hielo y temblando, consciente de que mi rifle probablemente no me salvaría de algo capaz de destrozarme en pedazos. La criatura empezó a acercarse lentamente, hasta estar a unos 8 metros de mí, mirándome fijamente como si quisiera decirme: «Tuviste suerte de no disparar a ese ciervo, porque tú serías el siguiente». Luego emitió un gruñido profundo, similar al bramido de un caimán, pero más largo y menos gutural, más parecido al ladrido grave de un perro. Sudaba frío y sentía el corazón a punto de estallar. Finalmente bufó, se giró rápidamente, volvió a ponerse en 4 patas y corrió tras el ciervo. Me quedé allí, congelado, esperando media hora para asegurarme de que la criatura se había ido. Reuní todo mi valor y corrí hacia la cabaña lo más rápido que pude. Cuando conté lo ocurrido a mis padres, no me creyeron. Sin embargo, mis abuelos me apartaron y me confesaron que ellos también habían visto algo similar años atrás, que sabían que algo extraño rondaba por esos bosques. Desde entonces he vuelto a cazar allí varias veces, pero nunca volví a ver a esa criatura, y honestamente, no quiero volver a encontrarla. Me considero increíblemente afortunado de que ese monstruo estuviera hambriento de ciervos y no de mí. Un aviso para quienes se adentren en esos bosques: hay cosas allá afuera que no pueden ser domesticadas. Manténganse alerta y tengan mucho cuidado.